mejoramiento de la población iniciado por Ávila Camacho con la ley de seguro social y que se reflejó 30 años después. Todos los grandes objetivos de las naciones no se ven arreglados en un sexenio o en 2 sexenios. El seguro social mejoró muchísimo a la gente. Cuando Ávila Camacho expone la ley de seguro social en 1942, las expectativas de vida del mexicano eran de 45, 47. En la actualidad son 75 años. Eso era el seguro social. Pero toda la estructura del seguro social en todo el mundo, llámese como se llame, está en crisis. Porque los promotores del seguro social de un país como México, como Alemania, como Italia, etc., nunca previeron que el seguro social, al prolongar la vida, iba a traer millones de ancianos que necesitan servicios. Ancianos como yo, ¿no? Que necesitan servicios y que son una carga para el Estado, o para el país, o para el pueblo. Entonces, efectivamente, México tiene ese problema que tampoco comenzó solamente con las leyes del Seguro Social que elevaron la vida de los mexicanos. También influyó mucho una decisión del presidente Echeverría, que formó el Consejo Nacional de Población, ya por los años 70, y que una de las, digamos, propagandas que hacía era la familia pequeña vive mejor. Cuando se expide esa ley, en cada lugar ubicado había 6 o 7 chamacos corriendo. Ello ha bajado paulatinamente, porque los grandes problemas no se ven en 6 años. Y en 50 años, en 1920, México llega a una tasa de población donde cada matrimonio tiene 2 hijos. Esos 2 hijos únicamente nos sirven para sostener a los 130 millones de habitantes. Entonces, en lo personal, yo como, digamos, como militar y como, digamos, metido en estos problemas, ¿no? De estudioso de la sociedad. No, digamos que informado, pues, de lo que pasa. Tú sabes que un país con el 2% de la población se estanca, poblacionalmente se estanca. Y México ya va a comenzar a tener menos de 2%. Estamos como en 1.8. 1.8, 1.9, y entonces ahí ya no es estancamiento, ahí es retroceso. Entonces, en la actualidad México tiene, desde el punto de vista poblacional, 2 problemas, como tú lo mencionaste. Los jóvenes que sin valores familiares, sin valores escolares, sin valores éticos, sin valores morales, sin valores religiosos, le entra el narcotráfico. Y ahí mueren 200,000. Y el otro problema es el promovido por las élites mundiales de las Naciones Unidas. Tú sabes que la directiva Kissinger, que fue asesor de varios presidentes estadounidenses, como secretario de Estado y como asesor de seguridad nacional, hizo una directiva diciendo al gobierno de Estados Unidos: ojo, hay países en los que debemos propiciar que la población baje, detener su crecimiento. Los países están en esa directiva: China, la India, Brasil, Pakistán, México, Indonesia y otros, ¿no? Bueno, pues esta decisión de Luis Echeverría, prácticamente, probablemente sin saberlo, comenzó a despoblar a México. Y ahora tenemos ya un problema. Su servidor, mi general, ve como muy probable que el despoblamiento de México iniciado con Echeverría haya sido promovido, haya sido sugerido por Kissinger y el gobierno de los Estados Unidos. Mira, lo que pasa es que un presidente que está 6 años
no puede tener la información de lo que ha pasado en el mundo en los últimos 500 años. Se puede demorar algo, por ejemplo, el cambio climático desde hace 10 o 15 años, y todo el mundo le entra el cambio climático. Se puso de moda el crecimiento casi exponencial de la movilidad de muchos países, y entonces también eso se puso de moda. Entonces yo no creo realmente lo que tú me dices, de que Echeverría se vea influenciado por las políticas de Kissinger, sino que por el ambiente que había, él pensó que había que hacer una política poblacional desde el Consejo Nacional de Población, promoviendo que una familia pequeña vive mejor. Pero te digo, esto se conlleva con el hecho de que todos los sistemas de seguridad social del mundo están colapsados, porque la población envejece al mejorar sus condiciones de vida y disminuye al tener menor hijos las parejas. Claro. O sea, la disminución no se conlleva con la, digamos, la vejez y la iniciación de la vida no se conllevan en ese aspecto, porque es imposible hacer eso, ¿no? Tú sabes que China ahora está repetida de la política de un solo hijo. Tiene problemas muy graves. Y tú sabes que Rusia, que ahora se llama Rusia, y que en lugar de 23 millones de kilómetros cuadrados tiene 17 millones de kilómetros cuadrados más o menos, un poquito más, tiene problemas poblacionales terribles Rusia. Y ya están fomentando la natalidad. Sí, pero no la van a lograr. No la van a lograr por muchos conceptos que no en el caso de Milizar, ¿no? Pero tú recuerdas que una de las primeras políticas de Lenin, el creador de la Unión Soviética, y todo su equipo fue el aborto irrestricto. Entonces, esos hijos que la Unión Soviética detuvo su nacimiento, ahora le están haciendo falta a Rusia. Totalmente. El problema de Rusia es que no tiene los millones de personas que necesitan para controlar su población. Totalmente. Entonces son políticas, te digo, que se ven a largo plazo. Y desgraciadamente muchos gobernantes no las ven, ¿no? Entonces yo pienso que en la actualidad de México disminuir su población, se promueve el aborto irrestricto casi desde la Cámara de Senadores, literalmente, lo cual es un crimen contra la humanidad, porque no hay derecho a nacer con ese tipo de políticas. Y entonces México va a enfrentar una crisis ya en los próximos 15 años. Pero hay una solución, Jorge. Y aquí también parece que alguien desde arriba, en cada etapa de nuestra historia, nos ha iluminado para que no caigamos al abismo. ¿La migración? La migración, Jorge. Mira, México necesita, como tú decías, ordenar su migración, legalizar, de acuerdo con las leyes, toda entrada, controlar los flujos irrestrictos y permitir de aquí al año 2040 la entrada de unos 9 o 10 millones de migrantes escogidos, jóvenes, que vengan a integrarse y que no vengan a dividir a los mexicanos. Que formen aquí hogares, que formen familias, que trabajen, que sean... Y eso los tenemos nosotros. Te digo que alguien los ilumina, ¿no? ¿Quiénes son? Son centroamericanos, son caribeños, son suramericanos. Son personas. Son personas como nosotros, ¿no? Si México logra organizar esa migración con gente joven que normalmente viene con carreras o con preparatoria, listos para integrarse al trabajo normal de mexicanos, a formar familias, etc. México, te repito, permitiendo unos nuevos 10 millones
de migrantes de aquí al año 2040, el impulso poblacional de México, que se está acabando en el propio país, porque ya nada más las familias tienen 1.9 hijos por familia, ese impulso va a continuar hasta el año 2050. En el año 2050 probablemente ya ni los migrantes nos salven, ¿no? Pero ya en el año 2050, con esa migración ordenada, pacífica, desde el punto de vista de la nación, desde el punto de vista de las leyes mexicanas, desde el punto de vista del gobierno mexicano, esa migración, digamos, nos va a dar impulso en el año 2050 para continuar siendo un país en ascenso. Porque si permitimos que el año 2030 el país se vaya para abajo, nos vamos a ir para abajo, ¿eh? Y para abajo en serio. La población es el centro de todo desarrollo, de todo progreso y de toda riqueza de un país. No hay nada más que la población. Entonces México tiene el privilegio de que tenemos una reserva de millones de personas, pero hay que organizarlo para que sean menos de 10 millones de migrantes de aquí al 2040, para que el impulso poblacional de México llegue hasta el año 2060 más o menos. México debería tener como, digamos, meta, como nación, llegar al 2047, 200 años de la invasión y de la pérdida de territorio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, llegar al año 2047 siendo la cuarta economía del mundo. ¿Te va a sorprender, Jorge? No, me suena muy La razonable. primera sería China, la segunda la India y la segunda Estados Unidos. La cuarta México. China, la India, y Estados Unidos y y México. México. Pero, ¿por qué digo esto? Por el privilegio que tenemos, que no es de los mexicanos, por el privilegio de nuestra situación geopolítica y geográfica, cercano al país más poderoso del mundo en el aspecto económico, militar, industrial, de comunicaciones, de tecnología, de ciencia, que son los Estados Unidos de América. No debemos pelearnos con ellos. Para nada, no. Ya los pleitos quedaron atrás. No podemos revertir lo que sufrió nuestro país. Entonces, el actual comercio de México con Estados Unidos y con Canadá, ya se puede decir que si los Estados Unidos o Canadá toman una decisión grave contra México, ellos van a ser afectados también, igual que México. Porque te repito, millones de estadounidenses viven del comercio con México y con Canadá. Millones de canadienses viven del comercio de Estados Unidos y México. Y millones de mexicanos viven del comercio de los intercambios que deben ampliarse también con otros países, ¿no? Pero principalmente en los aspectos culturales. México tiene mucho que hacer en Estados Unidos y Estados Unidos tiene mucho que hacer en México. Los grandes pensadores, los grandes estudiosos de nuestros pueblos ancestrales han sido casi estadounidenses o europeos. Entonces México no tiene por qué asustarse de comerciar o de acercarse, intercambiar ideas, intercambiar cultura con ellos, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá o con los países europeos. Totalmente. Yo siempre he dicho, Jorge, ya con esto creo que finalizo, si tú no tienes otro problema, que México tiene como su principal espada cultural a los olmecas. A los olmecas, que hace 4,000 años estaban organizados. Y luego la organización ibérica como segundo espada cultural, los pueblos mesoamericanos, el resto, mayas, aztecas, toltecas, totonacas, huastecos, cochimíes, tarascos, mayos, etcétera, ¿no? Su segunda espada. Porque la primera espada
tienen que ser los olmecas porque es la cultura madre de México. Sí, claro. Se ha estudiado poco, Sí. muy poco. Yo espero que la nueva mandante en Veracruz, que es una mujer que aunque no es del Estado, se desarrolló profesionalmente y vivió y formó una casa en la cultura olmeca, en Coatzacoalcos, que es cultura olmeca de toda esa región, desde los Usos hasta la Venta. Yo espero que ella, la cumbre olmeca, que se inició el sexenio pasado en Veracruz, en este sexenio que va a acabar, siga incrementándose en su importancia, en estudios, en investigaciones, en visitas a los sitios olmecas, etcétera, que se sigue incrementando. Así como la cumbre Tajín en Veracruz también, incrementada por el licenciado Miguel Alemán, ha sido un éxito rotundo así, hasta nuestros días. Así que sea la cultura, el estudio, la visita de la cultura olmeca en los Usos y en la Venta, que también llegó ahí. Yo digo que de las 17 cabezas olmecas que se han descubierto, 12 han sido en el estado de Veracruz. Las más grandes en el estado de Veracruz, la más perfecta en el estado de Veracruz. Y te quiero decir algo, Jorge, también, ya para finalizar. Mira, el mexicano tiene la obligación moral, personal, histórica, de conocer 4 museos en México. Primero, por fecha, digamos, de antigüedad, el Museo de la Cultura Olmeca que está en Jalapa, Veracruz. En Jalapa, Veracruz, que lo construyó el régimen del gobernador Agustín Acosta Lagunes, es un museo excepcional. De las 3 culturas que hay en Veracruz, la huasteca, la totonaca y la olmeca. Ese museo es imprescindible para conocer, por la presencia de los olmecas en él, todo lo que es la grandeza de México. Otro museo que debe conocer el mexicano es el Museo Nacional de Antropología. El tercero del mundo en antropología, después del Cairo, Egipto, y el de Nápoles, Italia. El tercero del mundo en antropología. No podemos competir con los egipcios, ¿verdad? Tampoco con los romanos. Y el cuarto museo, ¿Sería el tercero? sería el tercer museo, el Museo Castillo. del Templo Mayor. Ah, claro. Yo pensé Es que la grandeza de los pueblos indígenas, de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos dirigidos, conducidos por los mexicas, por los aztecas. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es impresionante, es el Museo de Acapulco, que está en el Fuerte En San San Diego. Diego. Ahí está la segunda globalización que hubo en la historia de la humanidad, que fue la globalización promovida por el Virreinato de la Unión de España desde su capital, la capital de todos los mexicanos. Yo le agregaría el Museo Nacional de Historia, en general, en el castillo de Está Chapultepec. increíble el museo ese, ¿eh? Pero Increíble. te digo, esos 4 son fundacionales, digamos, de nuestra grandeza. No, los olmecas son una civilización impresionante. Yo te prometo que si llegas a ir por allá por mi tierra, te voy a llevar a los Usos para que veas. Me encantará. Ahí está un municipio que no permitió que su cabezota olmeca se la llevaran a Jalapa. Y ahí tiene un museo de sitio perfecto, muy bonito. Excelente. Llama Tejistepec, Veracruz. Mi general, ha sido un placer. Una conferencia magistral de No, hombre, general una de conferencia división normal. Roberto Vadillo Martínez, general de división, diplomado de Estado Mayor, con 47 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas Armadas,
un comandante de batallón, comandante de zona militar, comandante de región militar, ¿qué le puedo yo decir? Escritor también. Mi general, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Únicamente decirte que por todo lo anterior, yo considero que la presidenta de México va a ser la primera mujer exitosa después de la Margaret Thatcher, porque hay que considerar que a Indira Gandhi la mataron, ¿no? La mataron. Y en América Latina no habrá otra antes que ella como mujer exitosa política de esta región.